más resaltante es que en el pleno se concluye que el empleador siempre, en todos los casos, va a ser responsable por cualquier daño a la vida o a la salud del trabajador. Esto, si lo leemos en realidad de esa manera, determinará que el empleador siempre va a ser responsable ante cualquier accidente de trabajo, ante cualquier enfermedad profesional que el trabajador adquiera con ocasión del empleo. Por lo tanto, recae en un supuesto de responsabilidad objetiva. Lo curioso es que en el mismo pleno se reconoce que la responsabilidad ante un accidente de trabajo o ante una enfermedad profesional es de naturaleza contractual. Si esto es así, o sea, si la naturaleza de la responsabilidad es contractual, para la atribución de responsabilidad del empleador, el trabajador tendría que probar el dolo o la culpa inexcusable como un factor de atribución. No obstante, también el empleador será responsable si es que no acredita que actuó con una debida diligencia, recayendo entonces en un supuesto de culpa leve. Dada en el Pleno, la conclusión que se adopta en realidad no armoniza con ello, pues recoge, como se lo comentaba, un supuesto de responsabilidad objetiva que los jueces en realidad vienen observando. Es decir, la judicatura, con la sola verificación de que concurrió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional en el centro de labores, determina la culpabilidad del empleador cuando en realidad deberían de evaluarse los supuestos eh, típicos de la atribución de una responsabilidad contractual, ¿no? Dolo, culpa inexcusable o en todo caso la culpa leve cuando el empleador no actúa que actuó con la debida diligencia. Ese es el principal cambio. Podríamos afirmar también que existe otra importante determinación en el Pleno, pero que los jueces sí vienen inobservando, como es la determinación del pago de daños punitivos. La actividad objetiva por parte del empleador se sustenta principalmente en dos normas de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Primero, en el principio de prevención. Está reconocido en el título preliminar. Este principio establece que el empleador es el garante de la seguridad y salud en el centro de labores y también además hace referencia al artículo 53 de la misma norma. En este artículo 53 se determina que el incumplimiento del empleador del deber de prevención va a generar la obligación de pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, cuando el Pleno establece que el empleador es siempre responsable por los daños a la vida o la salud del trabajador, omite en realidad dar cuenta que el artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo establece que el empleador asume responsabilidad solo ante el incumplimiento de su deber de prevención. Esto es específico en la norma. Así, cuando el empleador demuestra que fue diligente, observando las disposiciones en materia de seguridad en el trabajo, capacitando a sus trabajadores, otorgándole los EPPs correspondientes, no debería ser responsable del daño. Eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando el daño del trabajador es producido también por su propia negligencia. Sin embargo, la Corte Suprema no lo ha entendido así. La Corte Suprema no lo entendió así como un supuesto para eximir de responsabilidad del empleador, sino que más bien ha considerado que cuando el trabajador, por ejemplo, incurre en alguna negligencia, constituye un supuesto o una forma de atenuación, en donde el empleador será igualmente responsable, pero claro, en menor medida, ¿no? En otras palabras, ordenan el pago de una indemnización menor. Lo más típico son los que los trabajadores sufren un accidente por su propia negligencia o no hacen caso a las recomendaciones del empleador. Y esto, el sistema típico de responsabilidad civil, determinaría que el empleador no es responsable por tales daños. Sí, sin embargo, desde la conclusión del Pleno sí sería responsable. Te recuerdo el caso además de un trabajador de vigilancia que falleció gracias a un disparo que fue perpetrado por unos delincuentes que aparentemente habían entrado a robar al centro de labores. Aunque ese hecho sería considerado como un hecho determinante de subsumirse en un supuesto de ruptura de nexo causal, lo cierto es que la jurisprudencia encontró igualmente al empleador responsable. Por lo tanto, vemos de que sí, pueden concurrir en determinados procesos judiciales, en determinados casos específicos, algunos supuestos de quebrantamiento o ruptura de nexo causal, pero lo cierto es que hoy por hoy, apelar a dichos criterios puede no ser eficaz en un sistema de responsabilidad objetiva como lo ha determinado el Pleno. Hasta donde reconozco, no existe jurisprudencia en ese sentido, ¿no? Ni en primera instancia, ni tampoco de los órganos supremos. En realidad, la tendencia hoy por hoy de la judicatura es si determinar el pago por daños y perjuicios contra el empleador dentro de un sistema de responsabilidad objetiva. Bueno, en el Pleno se determina que el empleador será condenado al pago por daños punitivos cuando además del daño generado a la salud del trabajador,
concurren cualquiera de tres supuestos. Primero, cuando se niega la relación laboral. Segundo, cuando no se asegura al trabajador. O tercero, cuando el empleador se niega a brindarle un auxilio inmediato ante el accidente que pueda haberse generado, ¿no? Ahora, activos no se encuentran reconocidos legislativamente y que se tratan más bien de una extensión de los daños morales. Con esa afirmación, particularmente tengo un reparo, dado que el daño moral tiene en realidad una naturaleza resarcitoria. Sin embargo, los daños punitivos no tienen por finalidad reparar un daño. La finalidad de los daños punitivos es castigar al empleador. Se trata entonces de una sanción. Lógicamente, no podríamos entenderlo como una extensión de los daños morales porque tienen naturaleza finalmente distinta. El Pleno ha contemplado una consecuencia o una sanción que no está prevista legalmente, y ello sí vulnera los derechos o los principios de legalidad y tipicidad. Creo que debemos insistir en la evaluación adecuada del factor de atribución. El empleador, en tanto no se cumpla con acreditar el dolo o la culpa inexcusable, no debería ser responsable si es que actuó diligentemente. Entonces, particularmente consideraría que una defensa en un proceso judicial debería insistir en esa perspectiva, en esa posición, en esa postura. Habrá tal vez algún juez que nos haga caso en esa insistencia y creo que por ahí podríamos impulsar un cambio también en las determinaciones que actualmente se han adoptado a partir del sexto pleno jurisdiccional supremo. Ahora, también otra forma de abordar demandas de esta naturaleza pasan por evaluar el nexo de causalidad. El accidente, hay ocasiones que no se sufre en el ámbito que es de dominio del empleador. En esos supuestos, creo que sí se rompe el nexo de causalidad, no se evidenciaría el nexo de causalidad. Hay casos que la Corte Suprema ha determinado que el empleador no es responsable cuando el trabajador, al momento de ingresar a laborar, ya sufría una enfermedad profesional. Y entonces, en esos casos, la demanda ha sido declarada infundada y ha sido incluso ratificado como tal por la Corte Suprema.